Bueno, hermanos, hoy día vamos a ver, va a ser un tanto distinta la prédica, va a tener un énfasis más teórico. Yo le pido, hermano, que usted preste mucha atención porque este es un tema muy importante que nosotros debemos saberlo con claridad. Un día vamos a dedicarnos a una serie viendo solamente este tema. Lo que vamos a ver ahora es acerca de la depravación total. ¿Quién sabe, quién de usted ha leído acerca de este tema, la depravación total? Haga así. Ajá. Es una doctrina fundamental. Tenemos que conocerla bien porque debemos entenderla bien porque está directamente relacionada con nuestra salvación. Directamente relacionada con nuestra salvación. En los últimos 2 domingos estuvimos viendo y yo le estuve hablando acerca de 2 parábolas. Una era la parábola de la viuda y el juez injusto. Y la otra era la parábola del fariseo y del publicano. Y nosotros habíamos dicho que la primera parábola nos enseña acerca de la perseverancia de la oración y la segunda nos enseña acerca de la actitud con la cual nosotros debemos perseverar. ¿Se acuerda de eso? Bien. ¿Cómo nosotros podríamos, o cuál sería la mayor utilidad que le podemos dar a esas 2 parábolas? Lo vamos a ver ahora. Por eso yo le pido que preste especial atención. La depravación total o la naturaleza del pecado o el pecado se estudia en una materia que se llama amartología o doctrina del pecado. El pecado es un tema vasto. Vamos a ver un poco nomás, más que todo, para profundizar un poco más de lo que ustedes ya saben, pero es un tema que nosotros, al menos la persona que quiera entender bien el tema de la salvación, lo debe estudiar y profundizar. La enseñanza de la Biblia acerca del pecado tiene un panorama doble. Por un lado, la profunda depravación de la humanidad y por el otro lado, la incomparable gloria de un Dios 3 veces santo o santísimo. El pecado oscurece todos los aspectos de la vida humana y ataca por fuera como si fuera un enemigo bien armado, persistente, astuto y por dentro como si fuera parte de nuestra propia naturaleza, que de hecho eso es lo que es. Es parte de nuestra naturaleza corrompida. La Biblia y la experiencia nos explica, y escuchen bien los jóvenes especialmente, que el pecado nos promete libertad, pero nos esclaviza generando en nosotros anhelos o deseos que jamás vamos a poder satisfacer. Nunca va a poder satisfacer usted. Que cuanto más luchamos con el pecado, con nuestras propias fuerzas, más nos enredamos en él, si Dios no interviene. Usted puede tener la mejor intención, pero si usted no tiene la ayuda de Dios para luchar contra el pecado, usted se va a enredar cada vez más en el pecado. También entendemos que cuanto más estudiamos acerca del pecado, más conocemos nosotros sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero que al mismo tiempo el pecado ha sido la causa en que nosotros tengamos distorsionadas la imagen de Dios y la imagen de nosotros mismos. El pecado distorsiona, ya lo vamos a ver más adelante, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, la distorsiona, la cambia. Solamente la providencia divina, hermanos, solamente Dios nos puede liberar del pecado. J.C. Ryle dice, el que quiere obtener conceptos correctos acerca de la santidad cristiana, tiene que empezar por examinar el delicado y vasto tema del pecado. Tiene que excavar muy profundo
si quiere edificar muy alto. Un error aquí es muy malo. Los conceptos equivocados sobre la santidad se pueden rastrear generalmente en criterios equivocados de la corrupción humana. Fin de la cita. Muchas veces las personas tienen conceptos equivocados acerca de la santidad o de la vida consagrada del cristiano, de qué debe ser, porque no conoce bien el tema de qué, del pecado. El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es visto como la rebelión contra Dios. Deuteronomios 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. El pecado se ve como una abierta rebeldía contra Dios, así lo ve el Señor. El primer pecado que conocemos, al menos que la Biblia nos revela a nosotros, es el pecado de Lucifer, que fue era el ángel más hermoso y más fuerte del Señor. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que te deleitabas, que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si el pecado pudo derribar de esta forma a Satanás, que era el ángel más precioso y más poderoso, imagínese qué puede hacer con nosotros. Para que usted vaya entendiendo que sin la ayuda de Dios no tenemos ni la más remota posibilidad de poder vencer al pecado. Cambiando su nombre, Satanás, él trajo el pecado a la raza. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestros padres cayeron de la justicia original y desde aquel día hasta hoy, todos los hombres y mujeres hemos nacido a imagen y semejanza de ellos, pero con una naturaleza como caída, pecaminosa. Nosotros hemos heredado un corazón con una fuerte inclinación hacia el mal. Como de la carne corrupta hemos nacido, carne corrupta somos. Si la redención que se encuentra en Cristo, esto está que nosotros hemos nacido en la carne en Juan capítulo 3, versículo 6. Si la redención que se encuentra en Cristo, sin ella, por naturaleza, nosotros somos ¿qué? Hijos de ira, sin esta redención. Efesios 2:3. Nuestra mente bajo la contaminación no solo tiene enemistad contra Dios, sino que ¿qué? Que es enemistad contra Dios. Eso es nuestra mente bajo el poder del pecado y lo podemos ver en Romanos 8:7. También podemos ver en Marcos 2:21 que de nuestro corazón naturalmente brotan, dice el Señor, los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios y cosas similares. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no somos pecadores
porque hemos pecado, hermano. Por el contrario, nosotros hemos pecado porque somos pecadores por naturaleza. Esta es la condición conocida como la herencia del pecado. Lo hemos heredado esto nosotros. Así como heredamos de nuestros padres las características físicas, ya sea que a usted le guste o no le guste, también, le guste o no le guste, nosotros hemos heredado la naturaleza pecaminosa de ellos, que la heredaron de sus padres y así hasta Adán. El rey David lamentaba esta condición humana caída, y lo podemos ver en Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado, dice Adán, mi madre me ha concebido. Entendía esta naturaleza. Hay dos personas muy influyentes en la iglesia que opinan, que tengo la opinión de ellos acerca del pecado. Estas personas son Calvino y Arminio, que han influido fuertemente a toda la iglesia evangélica, y que tenemos nosotros estas dos corrientes mayoritarias dentro de la iglesia. Calvino dice: después de que Adán se apartó de la fuente de la justicia, todas las partes del hombre se encuentran poseídas por el pecado. Porque no solamente su apetito interior o sensualidad le indujo al mal, sino que aquella maldita impiedad penetró incluso a lo supremo y más excelente del espíritu, y la soberbia penetró hasta lo más secreto del corazón. Arminio dice lo siguiente: en este estado, tras la caída, el libre albedrío del hombre hacia el verdadero bien no solo está herido, tullido, enfermo, deformado y debilitado, sino también encarcelado, destruido y perdido. Y hasta que llega la asistencia de la gracia, sus poderes no solamente están debilitados e inútiles, sino que no existen excepto cuando los estimula la gracia divina. Puesto que Cristo ha dicho: separados de mí, nada podéis hacer. Cristo no dice: separado de mí, podéis hacer más que unas pocas cosas, ni tampoco: separado de mí, no podéis hacer ninguna cosa difícil, o separados de mí, vas a tener muchas dificultades para hacer las cosas. No dice eso. Lo que dice es: separado de mí, nada podéis hacer. Antes, hermanos míos, que fuera la ley de Moisés, el pecado no era imputado. Sin embargo, los hombres seguían siendo pecadores a causa del pecado como heredado, porque hemos heredado este pecado. Después que la ley fue dada, los pecados que se hacían violando la ley de Moisés fueron sí imputados o acreditados a la humanidad. Romanos 5:13 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se pecaba a la forma que se peca ahora después del conocimiento de la ley, pero la herencia del pecado estaba inclusive antes de qué, antes de que Moisés nos diera la ley. Dios usó este principio de imputación
para imputar el pecado de todos nosotros, ¿a quién? A Cristo. Él usa este principio de imputación y hace que Cristo muera por los pecados del mundo, pagando la pena del pecado, usando estos principios. Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es importante entender que el pecado fue imputado a Jesús, pero Él no heredó el pecado de Adán. Tampoco pecó nunca. Él no era un pecador ni por herencia ni por imputación. Él no tuvo pecado, su naturaleza permaneció pura y perfecta y no fue tocada por el pecado. Pero Él representó el pecado de nosotros, por eso Él muere en la cruz. Volviendo al tema del pecado, el canon de Dort nos dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Nosotros no podemos ni queremos corregir nuestra naturaleza de la forma que debiéramos hacerlo, ni tampoco podemos mejorarla, es nuestra naturaleza. Miren, queridos hermanos, si los humanos no nos hemos matado los unos con los otros y no hemos dejado de existir en esta tierra, es solamente porque la gracia de Dios nos ha detenido. Como dice el dicho, nosotros, los humanos, por la gracia de Dios, no podemos ser todo lo malo que podemos llegar a ser sin ella. La gracia de Dios detiene la maldad que hay en nosotros. Nosotros los humanos podemos hacer cosas que socialmente son consideradas buenas, pero ninguna tan buena como para salvarnos por mérito propio. Nada, nada. La depravación total implica, que incluso el mayor altruismo que usted pueda hacer, el acto más desinteresado que usted pueda hacer, si no está regenerado, siempre contiene una motivación impropia. Siempre las buenas acciones de la persona no regenerada, no salva, está como corrompida por el pecado. Está corrompida. La depravación total se extiende a todas las dimensiones de nuestro ser y ella afecta toda la plenitud de nosotros, de lo que nosotros somos, toda la plenitud. La Biblia nos enseña que la mente de un hombre natural, sin ser redimido, es oscura y sombría, y que sus afectos son corruptos y excesivos, y su voluntad es obstinada y desobediente. De ellos encontramos amplias referencias, hermanos, en la Biblia. Nuestro cuerpo, por ejemplo, en Romanos 7:24 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Sobre nuestra razón, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue como entenebrecido.
Sobre nuestras emociones, segunda de Timoteo 3:2 dice lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, hermano, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y sobre nuestra voluntad dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es lo que nosotros sabemos acerca de nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones en relación al pecado. El pecado ha entrado hasta lo más profundo de nuestro ser y lo ha contaminado absolutamente todo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ryle dice: en cuanto a la amplitud de esta vasta enfermedad mortal del hombre llamada pecado, tengamos cuidado de no equivocarnos. La única base segura es la que nos da las Escrituras. Todo designio de los pensamientos del corazón es malo por naturaleza y lo es continuamente. Génesis 6:5. En la Biblia de las Américas, Génesis 6:5 dice de esta manera: y el Señor vio, esto es en el libro de Génesis, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer siempre el mal. Solamente nosotros buscamos hacer, ¿qué dice el Señor? El mal. Esa es las intenciones o los pensamientos de nuestro corazón. Jeremías lo dice así: engañoso es el corazón más, escuche, más que todas las cosas y perverso. Su corazón, mi corazón, es más engañoso que cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Perverso también. Y dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Existe en nuestro corazón esa gran maldad que se nos pasa a todos nosotros, hermanos míos, desapercibida y que ni sospechamos que esa tremenda maldad está en nuestro corazón engañoso. Por lo general nosotros nos consideramos desmedida y excesivamente mucho más buenos de lo que somos, pero mucho más. Hasta nos alentamos entre nosotros. Qué bueno que es eso, ¿no? Qué chico bueno que es. Y José Luis, un angelito. Sí. Ahí está el agua, usted, qué chico bueno. No, nosotros hasta nos damos manija entre nosotros mismos. Y en el corazón tenemos una perversidad tremenda, dice Dios. Tremenda. La conciencia humana, en su estado caído, corrupto, es engañosa, hermano, más que cualquier cosa. Nuestra propia conciencia nos engaña. Nos hace ver a nosotros mismos como no lo somos. Somos seres realmente perversos y oscuros. Todo ser humano. Por eso llamamos a lo bueno ¿qué? Y a lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es engañosa. La perversidad del hombre es tan profunda, hermano, que solamente Dios puede conocerla y evaluarla y por su gracia
mostrárnosla a nosotros y decir, miren lo que ustedes son. Ustedes son realmente perversos. Nosotros siempre nos comparamos con alguien mejor, ¿no? Con alguien peor, perdón, ¿no? Yo comparado a Adolfo Hitler y soy un ángel. Claro, nos buscamos los ejemplos que más nos puedan, digamos, satisfacer, ¿no? El ego nuestro. Pero lo bueno es Dios, hermano, y la medida es Dios. Nosotros, si queremos saber qué tan buenos somos, tenemos que compararnos con el Señor. Y ahí nosotros vamos a poder ver lo malo que somos nosotros, lo ingrato que somos. Salmo 19, 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién, hermanos míos, quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Por eso el salmista David, ¿a quién le pide que lo libre de sus errores? A Dios le pide, líbrame, le dice él, de mis errores, de la soberbia, para no estar ¿qué? En gran rebelión, que no se enseñoreen de mí la soberbia. Después de lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, mire, para que usted tenga una idea, yo entré más tarde porque para preparar este tema he leído páginas y páginas y he tenido que resumir y resumir y resumir y sacar y sacar y sacar. Un poquito de cada libro que he leído he puesto acá, un poquito. Esta materia son páginas enteras. Yo vi un libro, eran 30, 40 páginas, otro eran 30, 40. Es un montón lo que hay. Se puede hablar muchísimo del pecado. Nosotros, hermanos, somos realmente perversos. Créalo. Créalo. Créale a Dios. Quizá que usted se ponga a pensar y diga, no, pues si yo soy un buen pibe, no puede ser tan mal. Dios le dice, no, el ser humano no es bueno. No lo es. Somos por naturaleza perversos. Si hay algo, si usted no es más perverso, es porque la presencia del Señor está en la tierra y Él ejerce su soberanía. Si no, hermano, estaríamos en guerra con todo. No existiríamos más, ya los hubiéramos tirado bombazos por todos lados. Entonces tengamos presente esto. Después de lo que usted sabe hasta ahora, dígame, ¿cuál cree que es usted la mejor manera de usar las enseñanzas de Jesús sobre la oración? De perseverar y de humillarse ante Él. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera? ¿Orar por qué? Por nosotros. Para que el Señor nos libre de esa maldad. Orar por todos los seres humanos, orar por los demás, orar por los hermanos, orar por nuestros seres queridos, orar por los que no conocemos, orar por nuestros enemigos, orar por todos. Debemos orar y perseverar, como le dice Pablo a Timoteo, que debe orar por ¿quiénes? Por todos los hombres, para que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento, que todos procedan al conocimiento de la verdad, le dice a Timoteo. Debemos orar, porque no tenemos ni nosotros ni ningún ser humano, pero ni la más lejana posibilidad de poder ser salvos si el Señor no interviene en nuestras vidas. No se crea bueno, hermano, no se lo crea. El mismo Jesús, cuando se acerca el joven rico y le dice, maestro bueno, pero él no consideraba a Jesús como Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me dices bueno si hay buenos sino uno?
¿Mm? Entonces, cuando la Biblia nos dice en Romanos, no hay bueno, no hay ni siquiera uno, nos está diciendo esto. Busquemos a Dios, humillémonos delante de Él y supliquémosle a Él que nos libre de nuestro pecado y naturaleza pecaminosa. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios.